Grabado. Vale. Pablo, cuando estés disponible, si estás buscando lo de la cámara, nos dices y vamos empezando nosotros. Si llega alguien más, bienvenido sea. Y si no, tendremos una charla más privada. Exacto. Vale, perfecto. Yo por mientras voy investigando a ver si encuentro algo por aquí, si no, pues lo dejo en 2 minutillos. Vale, perfecto. Yo estoy aquí con vosotros, os escucho. Ahí yo creo en el menú donde dice video, o cámara, no sé qué diga, debe haber ajustes para usar la cámara de tu computadora. Pero bien, de todos modos, bienvenido Pablo y no sé por qué razón no han venido otros, pero supongo que es una hora tal vez un poco difícil para algunos. Vamos a ver. Esta es la segunda sesión en vivo del curso y estamos a la mitad del módulo 2, que es un módulo un poco más largo que los demás. Es bastante pesado porque es el módulo que se enfoca en gobernanza, en maneras de tomar liderazgo, de tomar decisiones y de llevar adelante un grupo, ¿no? Entonces, este módulo tiene casi el doble de los demás en cuanto a contenido, pero es también, pienso yo, el centro de la dimensión social, del diseño social, cómo tomamos nuestras decisiones, cómo lideramos, cómo facilitamos los grupos para que haya equidad y aportación de todos. Anthony, no sé si quieras decir algunas palabras o si podemos pasar a preguntas o algo así. Sí, en este módulo, como has comentado, tratamos las habilidades de comunicación. Uno de los pilares básicos de las habilidades de comunicación se centra en la comunicación compasiva, conocida también como comunicación no violenta. Tratamos también cómo organizamos la toma de decisiones en un grupo. Eso es una parte muy importante para el funcionamiento grupal y para que la gente realmente se sienta partícipe de ese grupo, puedan caminar en una misma dirección. Y como esto suele ser a veces un poco más complicado de lo que esperamos al inicio de formar un grupo, nos aparece la figura del facilitador o facilitadora. Como hablamos de la facilitación, donde entran esas habilidades de comunicación y donde entra la gestión del grupo con esa figura externa, que también puede ser interna, aunque en ese momento está en una posición externa, para poder crear un dinamismo y aumentar la participación de todos los componentes de ese grupo. Son como dos, tres temáticas aparentemente diferentes del módulo 2. Aún así, cuando llegamos al final de la lectura, podemos ver claramente la relación que hay en las tres. Como decía, en las habilidades de comunicación, desde la comunicación no violenta, resolución de conflictos, cómo recibir y cómo ofrecer retroalimentaciones, feedbacks, cómo facilitamos y cómo nos organizamos. No sé, Pablo, si has tenido oportunidad de ir leyendo parte de este módulo. Pues la verdad que este módulo he leído solo la primera parte, el primer comienzo digamos, del tipo de comunicación, comunicación compasiva. Pero a partir de ahí, de la dinámica de grupo y el resto, digamos, del temario, no me ha dado tiempo, digamos, a leerlo con detenimiento, lamentablemente. No, está bien, todavía tienes tiempo para seguir. Sí. Y bien La... importante esa parte de la compasión, de comunicación compasiva, perdón. Eh, yo quería ahí subrayar un poco que cómo nos comunicamos con los demás. Muchas veces ni siquiera pensamos en nuestra manera de comunicar, ni siquiera pensamos en cómo el otro recibe nuestra comunicación. O en otros casos, no pensamos en lo que nos causa la comunicación que otros nos dan, ¿no? Los sentimientos que vienen apegados a eso, las necesidades que cada quien tiene y cómo se cumplen esas necesidades.
Entonces, esa primera parte de la comunicación compasiva es una de las bases de cualquier grupo, cómo llegar a los demás, cómo hablamos, cómo nos entendemos, cómo simpatizamos con el otro, ¿no? Eso quería un poco agregar porque esa parte es bastante importante. Sí, me parece muy, muy importante, así como lo dices, Guío, toda esta parte de reconocer nuestros sentimientos y de ser capaces de relacionar nuestros sentimientos con una necesidad no cubierta que nos genera ese sentimiento. O en ciertos sentimientos positivos, en una necesidad sí cubierta. Y cómo la identificación en nosotros mismos es un primer paso para ser capaces de identificarlo mientras nos estamos comunicando con otras personas. Otra cosa que me parece muy, muy importante, y al mismo tiempo explicada así me resulta graciosa, ¿no? Es como la comunicación compasiva se entiende como una herramienta comunicativa, aunque para que sea realmente efectiva ha de ser cultivada como una actitud. Si uno no cultiva esa comunicación compasiva empezando por sí mismo, es muy difícil utilizarlo como herramienta en conversaciones con otras personas. Y ahí es donde creo yo que entra la importancia de la transformación personal a nivel individual para poder formar parte de un grupo transformador. O sea, para mí, bueno, para mí, dentro de la comunicación compasiva, lo que más me ha llamado la atención ha sido el hecho, bueno, lo que menos he trabajado quizá en mi vida ha sido el hecho de tener esa capacidad de poder expresar los sentimientos de una forma efectiva. Porque si bien he estado como alerta durante bastante tiempo de intentar emitir el mínimo juicio posible a lo que las otras personas dicen, incluso a lo que mismo yo pienso, y evitar, digamos, como frases que empiecen o que contengan siempre, nunca. Entonces, también facilitando un poco la actitud de cambio, ¿no? Hacia lo que son las otras personas y lo que soy yo mismo. Pero esa como capacidad de expresión y de entendimiento de los sentimientos, yo creo que es para mí, y bueno, por lo menos para la gran mayoría de gente de mi cultura, como las cosas más complejas de poder como abordar. Porque, no sé, me resulta como curioso que ni en el instituto, ni en el colegio, ni en la universidad, en ningún momento, si no eres psicólogo, se habla jamás de los sentimientos, digamos. Entonces, es un poco como, no sé, transitando un mundo que formas parte de ello, pero sin embargo nadie te enseña a utilizar ese vocabulario o a conectarlos con tu propia vida, ¿no? Sí, sí, Pablo, es curioso como el contexto cultural, ¿no?, te puede facilitar o te puede dificultar esa expresión de los sentimientos. Respecto a lo que decías de hablar de un modo sin juicio, sin evaluación, este es uno de los principios básicos de la comunicación no violenta. Es uno de los primeros puntos que incluye. Respecto a la expresión de los sentimientos, cuando uno habla, puede fijarse en el cambio de culpar a la persona que tienes enfrente o hacerte responsable de tu propio sentimiento. Por pensar en algún ejemplo simple. Si tu vecino pone música muy alta todos los días y tú quieres estar relajado, tu vecino no te está alterando. Él no es el responsable de que tú te estés alterando. Él puede ser una causa que te lleva a ti de un modo personal a sentirte alterado.
De ese modo, nos estamos haciendo responsables de nuestros sentimientos. Pongo ahora un ejemplo muy simple que tampoco no implique mayor trastorno que dormir un rato menos. Lo que ya es un caso en el cual nos podemos hacer nosotros responsables de nuestras propias emociones. Y a partir de allí vemos entonces qué necesidad no tengo cubierta. Pues en este caso necesito más intimidad, necesito más tranquilidad. Y podemos pedirlo de un modo empático, de un modo en el cual nos comunicamos con la otra persona sin culpabilizar. Si abrimos la ventana y le chillamos al vecino para decirle que baje esa porquería de música, poniendo ahí ya nuestro juicio además sobre el estilo musical que escucha nuestro vecino, seguramente tengamos una respuesta en la cual él se va a sentir a la defensiva y entonces tiene dos opciones, o ataca o huye. Se siente a la defensiva en una situación de estrés, o no nos hace ni caso o nos ladra. En cambio, si nosotros le expresamos de un modo empático, de un modo tranquilo, el modo en que nos sentimos, la necesidad que tenemos sin cubrir, que eso facilita que él sienta una compasión que pueda conectar con nuestro ser, y a partir de allí le hacemos la petición, a partir de X horas no poner la música, o a partir de X horas poner la música a X volumen, podemos tener una comunicación en la cual nadie está intentando exigir al otro, ¿no? En la cual se está pidiendo. No sé si me explico, Pablo. Sí, sí, perfectamente. Perfectamente, sí. En estos casos entra un poquito una parte que no sé ahora a qué altura del módulo está, donde hablamos ya de los rangos y de los privilegios. Muchas veces en esa comunicación están de un modo oculto esos rangos en los cuales uno no le va a decir a otro que en ese caso pues que baje el volumen, ¿no? Porque ya tiene un rango social, un estatus, en este caso podría ser pues mismo por edad. Entonces me parece interesante ver también todas estas relaciones. ¿Con quién nos resulta sencillo utilizar esa comunicación compasiva? ¿Con quién nos resulta difícil abrirnos de ese modo? Igual en un proceso en el cual estamos esforzándonos por integrar esta actitud, esta herramienta, nos puede resultar sencillo con personas ajenas o con personas nuevas en nuestra vida. Y nos puede resultar difícil, por ejemplo, con nuestros padres o con nuestros tíos. Me parece muy interesante ver las diferencias también de con quién nos comunicamos de una manera y con quién cuesta hacer ese cambio de comunicación. Otra parte importante es el modo en que escuchamos. Si estamos escuchando a otra persona y queremos poder reconocer sus sentimientos y sus necesidades que están ocultos en su conversación, quiero decir que no nos los dice explícitamente, debemos tener una escucha activa, profunda, para utilizar conceptos que salen en este módulo. Esto implica, como primer paso, lo que comentabas antes de no evaluar, de no juzgar, pero ya no solo en voz alta, sino dentro de nuestra cabeza mientras otra persona nos está hablando. No sé, Pablo, si hay alguna cosita en concreto que te haya llamado más la atención o que quieras compartir de la parte del módulo que has leído. Bueno, no sé, o sea, no sé, lo primero que he pensado, digo, bueno, o sea, si
la persona o las personas o los individuos que llevan a cabo, digamos, esta comunicación como compasiva, no violenta, a diario, al 100% consciente de lo que están haciendo, eso ya será de otra manera, la verdad, a la que, a la que nos usualmente vivimos el resto, ¿no? Sí, luego también está de qué modo otra persona, la cual juzga, la cual evalúa, qué va a recibir cuando tú te comuniques de esta manera. Claro. Si una persona con la que no te has comunicado nunca de esta manera, de repente le haces un cambio y empiezas a comunicarte de esta manera, la otra persona puede quedarse mirando y hacer cualquier evaluación, cualquier juicio de qué te está pasando. Igual se le pasa por la cabeza que estás deprimido por hablarle de este modo, por hablarle del sentimiento que te genera lo que ha ocurrido y lo que tienes de necesidad no cubierta y plantearle una solicitud, una petición de esa manera tan clara, tan directa. Entonces hay que ser también conscientes y saber hacer esa lectura. Yeah. No es fácil en cualquier contexto comunicarse de esta manera. Lo que sí que no tengo personalmente duda alguna es que estas técnicas en un caso de conflicto evitan esa escalada del conflicto, evitan que ese conflicto se vaya más grande, se haga más grande y llegue a un punto de confrontación o un punto de no retorno. A eso en una situación de estar de risas no tiene el mismo peso que una situación conflictiva. A estas técnicas en una situación conflictiva nos permiten encontrar una resolución de la cual todos crezcamos. Y el otro lado de esa comunicación tiene que ver con la escucha profunda, ¿no? También cómo dejamos que el otro se exprese, cómo recibimos, cómo percibimos esa comunicación, no solo con nuestra mente, pero también con nuestro cuerpo, con todo nuestro cuerpo. La escucha profunda nos permite una neutralidad para que el otro se pueda expresar libremente y a full, ¿no? No sé si quieres decir algo también de eso, Anthony, pero es otra parte de lo que tiene que ver con la comunicación compasiva. Si el trabajo individual, que es opcional de este módulo, te animo a hacerlo, Pablo, con cualquier amigo o amiga, es un trabajo en relación a la escucha profunda, donde siguiendo unas pequeñas pautas de la escucha profunda y comunicándote en distintas posiciones del cuerpo, mirándote sin mirarte, tocándote sin mirarte, sin estar tocándote, puedes percibir las sensaciones que te genera. Aparte, como comentaba Guío, en esa escucha profunda no hay unas interrupciones de la otra persona. Te permite expresarte al ritmo que necesites, expresar todo lo que tengas que decir. Y en nuestro día a día tampoco estamos acostumbrados a eso. Incluso muchas veces no estamos ni acostumbrados en nuestra propia cabeza. Que estamos hablando con nosotros mismos aparentemente de un modo profundo y de golpe se nos pasa por la cabeza que la elevadora está sin colgar. Y dejamos de escucharnos del modo en que nos escuchábamos para ir a hacer otra tarea, la cual podía esperar 4 minutos más sin problema. Entonces, todas estas cositas que vamos comentando que se pueden llevar a cabo con segundas o con terceras personas o con grupos, de un modo u otro las podemos extrapolar también a la comunicación interna que tenemos con nosotros mismos, a la escucha que tenemos con nosotros mismos. Y es un primer paso muy, muy importante, a mi entender. Cuando llegues a la parte de cómo se organizan los grupos para tomar decisiones, podrás ver cómo en algunos momentos se explica la relación con la dinámica de sistemas complejos. En ese caso, hablamos de sistemas complejos con varios individuos.
Y cada uno de estos individuos es por su cuenta también un sistema complejo. Por eso mismo, todas estas cosas que vamos hablando que podemos aplicar a grupos, las podemos aplicar también de un modo individual, donde empezamos con un primer eslabón de la transformación, ¿no? De la transformación personal para después poder tener un grupo fructífero que pueda realizar ciertas acciones transformadoras. Y ahí quiero señalar también para los demás, si miran este video, que hay los ejercicios que tenemos opcionales, hay 2 ejercicios opcionales en cada módulo. Y en el módulo 2 podrán ver un ejercicio de individual, de escucha profunda, que Anthony describió un poco, y otro ejercicio de cómo suspender nuestros pensamientos. Y yo les quiero invitar a que vean esos ejercicios, por lo menos échenle un ojo, entiendan un poco de qué se trata y si fuera posible, hacerlos. Esos son ejercicios que los pueden hacer con gente, sea dentro del curso, si encuentran una manera de conectarse, sea por Skype o otra forma, o con personas en su entorno, en su ambiente, en su casa o en la escuela, donde estén, en el trabajo. Son ejercicios fáciles de hacer con los demás, eso es a lo que me refiero, ¿no? Sí, quería señalar eso también. Disculpen mi teléfono, voy a poner... Si suspender nuestros pensamientos hace referencia a no identificarnos con esos pensamientos. Nosotros somos un ser, tiene muchos pensamientos y en distintos momentos de nuestra vida pensamos de formas muy diferentes. Entonces, suspender nuestros pensamientos pasa por no aferrarnos a ese pensamiento. Conseguir liberarnos en parte del peso que puede generar un pensamiento concreto en un momento determinado. Es diferente a el concepto de suspender que usamos cuando hablamos de escucha profunda, como un elemento de la escucha profunda. En la escucha profunda, en algunos casos hablamos de suspender, y suspender se trata de dejar paso a las opiniones de los demás, aunque nosotros estemos muy seguros de las nuestras. Dejar paso, dejar un espacio para las opiniones de los demás sin negar las nuestras. Por ejemplo, expresarse en un momento en el cual se dan opiniones muy diferentes, decir que esas opiniones son desde tu sentir, decir de que esas opiniones son desde tu comprensión. En algunos casos donde el conflicto esté un poco más agrandado, suspender puede significar mantener silencio. Y mantener silencio en un caso concreto para evitar cierto tipo de confrontación no implica negar tus pensamientos, negar tus opiniones. Significa tener conciencia de la situación en la que te encuentras y que eso puedes hablarlo en un momento donde la energía que se está moviendo entre esas dos personas sea diferente, sea más apaciguada. Es solo para marcar, como ahora hablamos del mismo concepto, la misma palabra, mejor dicho, suspender, que con definiciones o con conceptos diferentes. En un caso hablamos de suspender el pensamiento y en el otro caso es un elemento de la escucha profunda. Disculpe, tuve que abrir mi micrófono. Hay una herramienta muy interesante, muy padre, que se llama la escalera de la inferencia y está dentro de este módulo también. Y se refiere a cómo nosotros en nuestra mente ya preseleccionamos los detalles de un acontecimiento. Nos fijamos en ciertas cosas y al fijarnos en ellas deducimos algunas conclusiones y actuamos sobre ellas. Entonces la escalera de la inferencia nos hace mirar ese proceso, ¿no? Para poder actuar de una manera un poco más despegada, más liberada, podemos decir.
y no aferrarnos simplemente a lo que nuestra mente está buscando. Nuestra mente está buscando estos detalles y los encuentra, porque los estamos buscando y los vemos, y esos detalles entonces nos hacen actuar de cierta manera o reaccionar de cierta manera ante el evento en que estamos. Buenísima herramienta que también junta esto que estamos hablando de la comunicación compasiva y la escucha profunda. Y más allá, estas ya son las bases que nos van a llevar a cómo crear una democracia participativa. Cómo podemos integrar otras voces, otras opiniones, otros puntos de vista, otras miradas a los proyectos y las decisiones que necesitamos tomar como grupos, ¿verdad? Entonces, estas son las bases. La comunicación son las bases para poder integrar en una democracia participativa a los demás. Y esa democracia participativa es allí donde viene el papel del facilitador. El facilitador es como un árbitro, un referí, no sé, un árbitro que hace que la comunicación se esté desenvolviendo de una manera justa, inclusiva, lógica, etcétera, ¿no? Y llevar al grupo a ciertas decisiones basadas en esas discusiones que se están dando. Es ahí donde viene la facilitación. Que también Anthony había mencionado un poco la posibilidad de que surjan conflictos. También el facilitador tiene que ser bastante hábil en reconocer qué es lo que puede estar causando un conflicto dentro de una reunión o dentro de un grupo y buscar la manera de que eso no domine, sino que podamos ir más allá, que podamos sobrepasar el conflicto. El conflicto simplemente se ve como una oportunidad de llegar a algo mayor. Si hay un conflicto es porque llegamos a un lugar en que no podemos ir más allá. Y para ir más allá tenemos que ser o bien más creativos o integrar otras voces o tratar de entender lo que se está diciendo de otra manera, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que, así se lleva este módulo entre la comunicación, va subiendo a la integración, la retroalimentación, la participación, facilitación y finalmente la toma de decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones a las que nos podemos apegar, que podemos cumplir con ellas, ¿no? Y espero que el módulo, este módulo les esté dando suficiente información para ese tipo de pensamiento y esa aplicación, porque son cosas prácticas que podemos aplicar en nuestros grupos. A la hora de tomar decisiones, para que la gente actúe en consonancia a las cosas que se van decidiendo, ha de participar, ha de sentirse partícipe. Para eso hay, como se describe en el módulo, distintos modos de organizarse, de tomar las decisiones. Una parte principal es conseguir la participación de la mayor parte del grupo. Es decir, si pensamos en la democracia de un país, conseguir que esos grupos minoritarios o que esos grupos marginales puedan tener voz. Para que esos grupos puedan tener voz, primero han de sentirse empoderados y han de sentir que su voz sirve para algo. Esta gente ha de tener también la oportunidad. Eso significa superar ciertas barreras. Superar la barrera personal de sentir que tú puedes participar en ese círculo. Superar una barrera de habilidades, de poder funcionar en un grupo y poder compartir en ese grupo. Superar otras barreras como sería sentir que compensa. Si tienes mucha carga en tu casa, en tu trabajo, no vas a participar en una parte, por ejemplo, en unos presupuestos participativos de tu municipio. Ya tienes bastante con gestionar los presupuestos de tu casa, ¿no? Entonces se trata de ver de qué modo podemos ir incluyendo a todas estas partes. Si pensamos ya no a nivel de municipio o a nivel de país, en organizaciones más pequeñas, una técnica que hace que la gente participe mucho y se sienta responsable
de actuar en las decisiones que se han tomado es el consenso. El consenso sigue ciertas pautas para que sea un consenso el cual pueda tener una firmeza. Digamos, no se va a plantear un tema importante el mismo día que se va a decidir, sino que vamos a ir digiriendo las cosas para poder tomar decisiones desde nuestra conciencia, desde nuestro ser. Aún así, podemos resumir el consenso como la mejor decisión que todos pueden aceptar. No sé si quieres añadir alguna cosa, Guillo, respecto al Bueno, sí, consenso. el consenso, porque muchas comunidades practican el consenso. Y disculpa, Pablo, estamos hablando como si hubiera una clase delante de nosotros, obviamente, porque esperamos que los demás también vean este video. Pero te quiero agradecer que tú hayas entrado a la sesión y podamos hablar contigo, por lo menos entre nosotros. Lo que quería decir acerca del consenso es que también ha causado problemas, porque el consenso asume que todos están de acuerdo y todos han dicho que sí y nadie está bloqueando la decisión. Eso es lo que entendemos como consenso, pero entonces se han desarrollado otros sistemas que ahí ponemos el de la sociocracia, por ejemplo. Muy interesante, la sociocracia es parecida al consenso, pero no le dicen consenso, sino consentimiento. Entonces ahí en la sociocracia buscamos una decisión que sea suficientemente segura, que no presente ningún peligro al grupo y que esté suficientemente desarrollada para probarla. No tiene que ser perfecta. Lo que no queremos es buscar la perfección, porque como dicen por ahí, la perfección es enemiga de lo posible, ¿verdad? Entonces, en la sociocracia lo que se busca es eso, que haya un acuerdo que sea suficientemente seguro, que no ponga en peligro al grupo y que esté suficientemente desarrollada para probarla. Busquemos probar, no tenemos nada que perder. Y lo más importante de la sociocracia que yo aprecio mucho es que siempre se le pone un término límite, ¿no? Esto lo vamos a probar 3 meses y en 3 meses vamos a ver si nos sirve o no nos sirve, o si hay que hacer cambios, ajustes, etcétera. O en 6 meses, como quiera el grupo, eso lo pone todo, siempre el grupo. Pero este concepto del consenso y el consentimiento, no sé si se entiende bien en español como en inglés, consent en inglés es dar el paso, es dar el, ¿cómo es? El visto bueno, podríamos El decir. visto bueno, vaya, eso. El visto bueno que esto puede ir adelante, aunque no esté perfectamente en su punto máximo desarrollado como quisiéramos. Bueno, eso es la parte de la sociocracia. Muy interesante, quiero señalar eso para que también le pongan un poco de atención a cómo tomamos decisiones que todos puedan apoyar. Pablo, no sé si tengas alguna pregunta. Hemos estado hablando bastante y qué bueno porque esto se trata un poco de discutir un poquito las ideas, pero no sé si te quede alguna pregunta o algo que quieras que levantemos aquí en la mesa. Vale, perfecto. Con respecto a lo que acabáis de decir del consenso y el consentimiento, ambos como metodologías como necesitan un poco de que todo el grupo en sí mismo sea consciente y partícipe de esa metodología. En los procesos, y eso requiere cierto esfuerzo, ¿no? Entonces, en los procesos que yo he vivido con ciertos grupos de diferente índole, si bien la gente quiere tener una especie de compromiso y esfuerzo frente al tema que están tratando, no sé, ecología o cambio político, pero de repente no todo el mundo quiere, por así decirlo, formarse o autoformarse o ser consciente de un proceso como colectivo para tomar decisiones. Y lamentablemente me ha tocado y nos ha tocado, como a varias personas y a mí, darnos cuenta de que el proceso en sí mismo no iba más allá, más lejos, por la incapacidad de comunicarnos y las diferentes como lecturas o mismo proceso, a una misma realidad se estaban
están vivenciando. Entonces, como que ahí es, digamos, como la complejidad dentro de esto por un poco la pereza también de los individuos que participan dentro del grupo. No sé, o algo así. Sí. Generalmente en el consenso sucede mucho que la gente da su aprobación a una propuesta, pero no se siente comprometidos. Entonces dice, sí, bien, yo apruebo para que ustedes lo hagan. Y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Queremos que la persona que aprueba una propuesta se comprometa con esa propuesta, haga parte de ella. ¿No? No sé si a eso te estabas refiriendo, Pablo, pero es esta cuestión de qué tan fácil es despegarnos de las decisiones tomadas por el grupo. Bueno, eso también tiene sentido, pero me refiero concretamente a que, o sea, si queremos como evidenciar íntegramente, bueno, es que no he leído el temario, pero bueno, lo que con respecto al consenso y consentimiento, como todos los participantes del grupo deberían ser conscientes activamente de lo que ello implica. Sí. Es decir, como que la toma de decisiones, o sea, que ya en sí, para la toma de decisiones o para la forma de tomar decisiones, que tiene que haber un compromiso y un esfuerzo por parte de los individuos del grupo que a veces la gente no está dispuesta o solamente quiere ir hacia cosas como puntuales como que les representan o que tienen ganas de hacer. Eso me refería. Sí, nos encontramos con situaciones así, supongo que muchos de nosotros, en los que no hay un compromiso sólido muchas veces de gente para formar cierto grupo. Yo creo que es por no haber meditado en profundidad lo que implica eso. Pueden ver la parte romántica de formar parte de ciertos grupos, de hacer en ciertos círculos, le ven un romanticismo a hacer asambleas, o el romanticismo de estar funcionando por consenso, o el romanticismo de vivir en comunidad, porque estoy huyendo de un sistema capitalista que no comparto sus valores. Lo que se quedan con esa parte romántica, lo que hace que lleguemos a ese punto de conflicto funcionando como grupo. Así como comentas, Pablo, si varias personas de un grupo no están verdaderamente comprometidas, aunque sí lo parecían al inicio de la formación de ese grupo, esto lo tratamos en el primer módulo, un poco las etapas de evolución de un grupo. Si ese grupo inicial no es sólido desde el inicio, van a llegar a un punto en el cual han de asumir ciertas responsabilidades o hay ciertas tareas que no quieren asumir por considerar que no fue su decisión, cuando por el método de decisión que tenía asignado ese grupo, sí son partícipes de esa decisión. Entonces es muy importante que estos detalles como el gobierno y la gobernanza, es decir, como de qué modo se va a estructurar, quién va a decidir y de qué modo va a decidir la persona o personas que decidan, ha de estar claro para todo el grupo desde el inicio. Bien, ya llevamos aquí un rato, unos 40 minutos. Creo que a menos que haya alguna otra cosa que quieras tocar, Anthony o Pablo, si hay alguna otra cosa que quieras que toquemos en esta sesión en vivo. Y si no, bueno, generalmente tratamos de mantenerlas un poco cortitas cuando fuera posible. Y podemos dejar la grabación y así continuar con el curso. ¿Cómo ves, Anthony? Por mi parte, podemos dejarlo aquí, a no ser que Pablo quiera aprovechar para comentar o para compartirnos algún otro pensamiento. Uh-huh. Por mí, estamos.
Por mí también está todo bien, la verdad. Bien. Muchas gracias. Bien, pues gracias Pablo por acompañarnos y para los que vean el video quiero recordarles que es bien importante que nos conectemos un poco de vez en cuando y son 5 veces en todo el curso que hacemos estas sesiones en vivo. Si fuera posible, por lo menos escriban, díganos si hay una hora que les convenga mejor, cosas así, porque queremos que participen y nos preocupa un poco, claro, cuando las personas que están tomando el curso no se ven, no los conocemos, no sabemos qué están pensando acerca del curso, etc. Entonces, si estás mirando esta grabación, ahí está la invitación. Estás bienvenido la próxima vez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Chao.